Nunca creí que viviría para contar algo así. Después de 73 años caminando por este mundo, después de haber visto nacer a mis hijos, después de haber enterrado a mi esposo y haber criado a mis nietos con estas mismas manos arrugadas, que ahora tiemblan al recordar, nunca pensé que tendría que sentarme aquí, frente a esta chimenea que tantas historias ha escuchado, para contarte la traición más dolorosa que puede vivir una madre. Porque hay heridas que se curan con el tiempo, mijito, pero hay palabras que se clavan en el alma como espinas y ahí se quedan, recordándote cada día que el corazón puede romperse de formas que ni sabías que existían. No deberías saber. Venido, te invitamos por lástima. Esas fueron las palabras exactas que salieron de la boca de mi nuera el día de su boda con mi hijo. Palabras que resonaron en el salón como un trueno en pleno silencio, palabras que me dejaron ahí parada, con mi vestido azul marino que había comprado especial para la ocasión, con el collar de perlas que había sido de mi madre, sintiendo como el mundo se desplomaba bajo mis pies. ¿Te imaginas? Puedes siquiera concebir que una nuera le diga eso a la madre de su esposo el día de su propia boda, pero no te vayas todavía, porque esta historia apenas comienza. Esta historia tiene sabores que no te esperas, tiene vueltas que ni yo misma vi venir, y tiene un final que, bueno, ese final es la razón por la cual estoy aquí, compartiendo contigo este pedazo de mi vida que creí que me llevaría a la tumba. Acomódate bien ahí, cierra los ojos si quieres, y déjame llevarte de la mano por los senderos de mi memoria, por esos rincones donde guardamos las alegrías y los dolores más profundos. El aroma del café recién molido siempre me transporta a esa mañana. Era marzo, y el aire tenía ese frescor de los últimos días de invierno mezclado con las primeras promesas de primavera. Yo estaba en mi cocina, esa cocina amarilla que Ricardo, mi esposo, había pintado cuando cumplimos 25 años de casados, removiendo una olla de frijoles mientras esperaba que llegara mi hijo Daniel con las noticias que había prometido darme. Los frijoles borboteaban suavemente, y el vapor subía formando pequeñas nubes que se perdían hacia el techo, como mis pensamientos que volaban imaginando que sería tan importante como para que mi hijo hubiera insistido en venir personalmente a contármelo. Daniel llegó acompañado de ella. Patricia. Una muchacha delgada, con el cabello cortado como los muchachos y una sonrisa que no me llegaba a convencer del todo. No es que fuera antipática, no, pero había algo en sus ojos, algo que no lograba descifrar, como cuando miras un cielo nublado y no sabes si va a llover o va a despejar. Se sentaron en mi mesa de la cocina, esa mesa de madera maciza donde había alimentado a 3 generaciones de mi familia, donde había consolado lágrimas y celebrado triunfos, donde había amasado miles de tortillas mientras escuchaba las historias de mis hijos. Mamá, me dijo Daniel con esa sonrisa que tenía desde niño cuando había hecho alguna travesura y sabía que yo lo iba a perdonar, queremos casarnos. Y ahí fue cuando Patricia extendió su mano, una mano pequeña y fría, para mostrarme un anillo que brillaba como si hubiera capturado un pedacito de sol. Yo sentí ese cosquilleo en el pecho que sienten las madres cuando sus hijos dan pasos importantes en la vida, esa mezcla de alegría y nostalgia que te abraza cuando te das cuenta de que tu bebé ya es un hombre. Los felicité, por supuesto. Abracé a mi hijo con fuerza, aspiré ese olor a loción que usaba desde que tenía 15 años, y le di la bienvenida a Patricia a nuestra familia. ¿Por qué eso hacemos las madres, verdad? Abrimos los brazos y el corazón para que quepa una persona más en el círculo del amor que hemos construido toda la vida. Le dije a Patricia que era bienvenida, que ya era parte de la familia, que contara conmigo para todo lo que necesitara. Sus ojos me miraron con una expresión extraña, como si mis palabras la hubieran molestado en lugar de alegrarla, pero Daniel estaba tan emocionado que no noté nada más. Durante los meses siguientes, me dediqué en cuerpo y alma a ayudar con los preparativos de la boda. Bordé manteles para la recepción, ayudé a elegir las flores, sugerí el menú basándome en recetas que habían estado en nuestra familia por generaciones. Cada vez que Patricia venía a casa, yo la recibía con los brazos abiertos, le preparaba su té favorito, le mostraba álbumes de fotos de Daniel cuando era pequeño. Pensé que estábamos construyendo esa relación especial que debe existir entre una suegra y una nuera, esa complicidad de mujeres que aman al mismo hombre de maneras diferentes pero igualmente profundas. Pero había señales que yo, en mi ingenuidad de mujer mayor que cree en la bondad de las personas, no quise ver. Como cuando llegué una tarde con un pastel que había horneado especialmente para ellos y la escuché hablando por teléfono, no sé por qué tengo que aguantar que venga todo el tiempo, decía con una voz que no reconocí, ya me está hartando con sus consejos y sus historias. Cuando me vio, colgó rápidamente y me sonrió como si nada hubiera pasado. Yo me dije que tal vez había malentendido,
que quizás estaba hablando de otra persona. Porque una se aferra a las esperanzas como a un salvavidas cuando siente que algo no anda bien, o como la vez que sugerí que podríamos hacer la recepción en el jardín de mi casa, ese jardín donde Ricardo había plantado un rosal por cada año que llevábamos casados, donde mis hijos habían jugado de pequeños, donde habíamos celebrado tantos cumpleaños y primeras comuniones. Patricia me miró como si le hubiera propuesto hacer la fiesta en un basurero y me dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «Ay, doña Carmen, mejor dejemos eso para los profesionales, ¿no cree?». Daniel se rió nerviosamente y cambió de tema, pero yo sentí como si me hubieran dado una bofetada sin levantar la mano. Las semanas pasaron y yo seguí involucrada en los preparativos porque Daniel me lo pedía, porque era la boda de mi hijo, porque una madre no se rinde así nomás cuando se trata de la felicidad de sus hijos. Pero Patricia cada vez era más distante, más fría, como si mi presencia fuera una molestia que tenía que tolerar por cortesía. Cuando le preguntaba su opinión sobre algo, me respondía con monosílabos. Cuando le contaba anécdotas de la familia, miraba su teléfono como si fuera lo más interesante del mundo. Cuando le ofrecía mi ayuda, me decía que ya tenía todo controlado. Yo empecé a sentir esa opresión en el pecho que conocen las madres cuando intuyen que algo anda mal, pero no logran ponerle nombre. Era como caminar en la oscuridad sabiendo que hay un hoyo en alguna parte del camino pero sin saber exactamente dónde está. Hablé con Daniel varias veces, le pregunté si todo estaba bien entre Patricia y yo, si había hecho algo que la hubiera molestado. Él me aseguraba que todo estaba perfecto, que Patricia me quería mucho, que yo estaba imaginando cosas. «Mamá», me decía acariciando mi cabello como cuando era niño, «Patricia está nerviosa por la boda, todas las novias se ponen así. Dale tiempo, ¿te imaginas que se siente amar tanto a un hijo que prefieres dudar de tu propia intuición antes que aceptar que te está mintiendo?» La verdad comenzó a revelarse poco a poco, como cuando el sol sale por las mañanas y va iluminando cada rincón que había estado en sombras. Primero fue la vecina, doña Rosa, que me comentó que había visto a Patricia en el centro comercial riéndose con sus amigas mientras imitaba mi manera de hablar. «Ay, mijita, qué lástima me da Daniel», había dicho Patricia según me contó Rosa, «imagínate tener que aguantar a esa vieja metiche toda la vida». Yo sentí como si me hubieran clavado un puñal en el estómago, pero todavía me aferré a la esperanza de que fuera un malentendido, una exageración. Luego fue mi comadre Teresa, que trabajaba en la floristería donde Patricia había encargado las flores para la boda. Me contó que Patricia había llegado acompañada de su madre y que había escuchado cuando la señora le preguntó si yo iba a estar muy involucrada en la ceremonia. «No te preocupes, mamá», había respondido Patricia, «después de la boda ya no la vamos a ver tanto. Daniel va a tener que elegir entre ella y yo, y tú sabes quién va a ganar». Teresa me miró con esos ojos llenos de pena que ponen las amigas cuando tienen que darte una noticia que preferirían no dar, pero la confirmación definitiva llegó una tarde cuando fui a casa de Daniel para llevarle unas empanadas que había hecho. Tenía llaves de la casa desde que él se había mudado ahí, las mismas llaves que me había dado diciéndome, «Mamá, esta siempre será tu casa también». Entré llamándolo, pero no me respondió. Escuché voces en la sala y me acerqué pensando que tendría visitas. Lo que oí me heló la sangre en las venas. «Ya estoy harta de tu madre», decía Patricia con una voz llena de desprecio. «Siempre está aquí, siempre opina sobre todo, siempre quiere meter las narices en nuestros asuntos. Después de que nos casemos, vas a tener que poner límites claros». Daniel murmuró algo que no logré escuchar, pero Patricia continuó, «No, Daniel, esto no se discute. O ella entiende cuál es su lugar o vamos a tener problemas. Yo no me casé contigo para tener que aguantar a tu madre todo el tiempo». Me quedé ahí parada, con el plato de empanadas temblando en mis manos, sintiendo como cada palabra era una puñalada directa al corazón. Escuché a mi hijo, mi Daniel, el niño al que había criado con tanto amor, al que había enseñado valores de respeto y familia, murmurar un «tienes razón», que me dolió más que todas las palabras crueles de Patricia juntas. Salí de ahí sin hacer ruido, como una ladrona en mi propia historia de amor familiar, cargando no solo las empanadas sino también el peso de una traición que me partía el alma. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi silla favorita, la misma donde había mecido a Daniel cuando era bebé, mirando las fotografías que cubrían la mesa de centro. Daniel en su primer día de escuela, Daniel en su graduación, Daniel el día que consiguió su primer trabajo. En todas las fotos estaba sonriendo, y en muchas de ellas yo aparecía a su lado, abrazándolo, cuidándolo,
amándolo con esa fuerza incondicional que solo pueden entender las madres. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento mi hijo había decidido que el amor de la mujer que lo había traído al mundo era menos importante que los caprichos de una muchacha que apenas conocía desde hacía un año? Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Daniel siguió visitándome, pero ya no era lo mismo. Yo lo miraba y veía a un extraño, a alguien que podía fingir cariño mientras por dentro había tomado una decisión que me excluía de su futuro. Patricia seguía siendo cordial conmigo en presencia de Daniel, pero ahora yo podía ver la máscara, podía distinguir entre sus sonrisas falsas y sus gestos calculados. Era como vivir en una obra de teatro donde todos conocían el final menos yo. Una semana antes de la boda, Daniel vino a verme. Se sentó en la cocina como lo había hecho miles de veces antes, pero esta vez no aceptó el café que le ofrecí. Tenía las manos entrelazadas sobre la mesa y esa expresión que ponía de niño cuando había roto algo y no sabía cómo confesarlo. «Mamá», me dijo sin mirarme a los ojos, «necesitamos hablar». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. «Patricia y yo hemos estado hablando», continuó, «y creemos que después de la boda sería bueno que tengamos nuestro espacio como pareja». Yo sabía exactamente lo que esas palabras significaban, pero necesitaba escucharlo de su boca, necesitaba que me dijera claramente lo que ya había decidido. «¿Qué quieres decir con eso, mijo?», le pregunté con una tranquilidad que no sentía. «Pues que tal vez no puedas venir tan seguido como antes», murmuró, «que las llamadas sean menos frecuentes, que nos des nuestro espacio para construir nuestro matrimonio». ¿Te imaginas escuchar esas palabras de la boca del hijo que amaste más que a tu propia vida? Ahí fue cuando algo se rompió dentro de mí. No fue un rompimiento ruidoso, como cuando se cae un plato y se hace 1000 pedazos. Fue un rompimiento silencioso, como cuando se agrieta una pared por dentro y no te das cuenta hasta que se desploma. «Entiendo», le dije con una sonrisa que me costó todas las fuerzas que me quedaban. «Si eso es lo que necesitan para ser felices, así será». Daniel se acercó a abrazarme, pero yo me alejé suavemente. Había cosas que ya no podían arreglarse. Con abrazos, el día de la boda llegó como llegan las tormentas, inevitablemente. Me levanté temprano, me puse mi vestido azul marino, el collar de perlas de mi madre, me pinté los labios con el mismo tono de rosa que había usado en mi propia boda. Me miré en el espejo y vi a una mujer que estaba a punto de asistir al funeral de su relación con su hijo, vestida como si fuera a una celebración. Qué ironías tiene la vida, ¿verdad? La ceremonia fue hermosa, hay que reconocerlo. Daniel estaba guapo con su traje negro, nervioso pero feliz, como deben estar todos los novios. Patricia estaba radiante con su vestido blanco, sonriendo a todos. Los invitados como la protagonista de una película. Yo me senté en la primera fila, como corresponde a la madre del novio, y los vi intercambiar votos de amor eterno mientras yo me despedía silenciosamente de mi hijo. Después de la ceremonia, durante el cóctel, me acerqué a Patricia para felicitarla. Estaba rodeada de sus amigas, todas jóvenes y alegres, todas riéndose de algo que había dicho. Cuando me vio llegar, su sonrisa cambió ligeramente, se hizo más tensa, más falsa. «Patricia», le dije con toda la dignidad que pude reunir, «quería felicitarte y desearte toda la felicidad del mundo». Sus amigas se quedaron en silencio, como si sintieran que algo importante estaba a punto de suceder. Patricia me miró de arriba abajo con esos ojos fríos que ya había aprendido a reconocer, y entonces, delante de todos los invitados que estaban cerca, delante de sus amigas, delante de mi familia, me soltó las palabras que se habían estado cocinando en su corazón durante meses: «No deberías haber venido, te invitamos por lástima». El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir las miradas de todos clavándose en mí, podía escuchar los murmullos que comenzaban a extenderse como ondas en un estanque. Me quedé ahí parada, sosteniendo mi copa de champaña, sintiendo como el mundo se desplomaba a mis pies. Patricia me seguía mirando con esa expresión desafiante, como si hubiera estado esperando ese momento durante mucho tiempo, como si por fin hubiera podido decir lo que realmente pensaba sin tener que fingir más. Sus amigas la miraban con una mezcla de sorpresa y complicidad, como si estuvieran presenciando un espectáculo que habían estado esperando. Pero yo, mijito, yo había vivido 73 años, había criado 3 hijos, había enterrado a un esposo, había sobrevivido a guerras y crisis económicas, había enfrentado tormentas que hubieran acabado con mujeres más débiles. Así que respiré profundo,
Me enderecé como me había enseñado mi madre, y le respondí con una voz tan serena que hasta yo me sorprendí: tienes razón, Patricia. No debería haber venido. Una madre no debería tener que presenciar cómo su hijo elige la crueldad sobre el amor, la ingratitud sobre la lealtad. Pero aquí estoy, y ahora que sé exactamente lo que piensas de mí, puedo actuar en consecuencia. Me di la vuelta y caminé hacia la salida con la cabeza en alto, con los hombros erguidos, con la dignidad intacta. Podía sentir las miradas siguiéndome, podía escuchar los murmullos que se intensificaban a mis espaldas, pero no me detuve. No hasta que llegué a mi coche, no hasta que cerré la puerta y me permití llorar por primera vez en todo el día. ¿Te imaginas que después de todo lo que había vivido, después de todos los sacrificios que había hecho, después de todo el amor que había dado, terminaría manejando sola por las calles vacías de un sábado por la noche, alejándome de la boda de mi propio hijo? Si quieres escuchar más de mis historias, suscríbete y únete a nuestra familia, porque esto apenas está empezando. Llegué a mi casa y me senté en esta misma silla donde ahora te estoy contando todo. La casa estaba en silencio, un silencio diferente al de siempre, más pesado, más definitivo. Era el silencio de quien se da cuenta de que una etapa de su vida había terminado para siempre. Me quité el vestido azul marino, me quité el collar de perlas de mi madre, me puse mi bata favorita y me preparé un té de manzanilla como hacía mi abuela cuando el mundo se ponía difícil, esa noche, mientras el té se enfriaba en mis manos. Y las lágrimas corrían por mis mejillas, tomé una decisión que cambiaría todo. Decidí que si Patricia quería que yo desapareciera de la vida de Daniel, le iba a dar exactamente lo que pedía. Pero lo iba a hacer a mi manera, con mi dignidad intacta, con mi amor propio recuperado. No iba a suplicar, no iba a rogar, no. Iba a humillarme. Simplemente me iba a ir, pero no como una madre derrotada, sino como una mujer que había aprendido que a veces el amor más grande que puedes darle a alguien es la libertad de vivir sin ti. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Daniel me llamó varias veces, pero yo no le contesté. Me mandó mensajes pidiendo disculpas, explicando que Patricia había estado nerviosa, que las cosas se habían salido de control. Pero yo ya había tomado mi decisión. Cambié mi número de teléfono, me mudé con mi hermana a otra ciudad, dejé la casa donde había vivido por 40 años, donde estaban todos mis recuerdos, donde había criado a mis hijos. No fue fácil, te lo aseguro. Cada día tenía que convencerme de que había hecho lo correcto, cada noche tenía que luchar contra la tentación de llamar a Daniel y decirle que lo perdonaba, que regresaría, que podíamos intentarlo de nuevo. Pero sabía que si cedía, si regresaba después de esa humillación, nunca más podría mirarme al espejo con respeto. Y una mujer de mi edad ya no puede darse el lujo de vivir sin respeto propio. Pasaron los meses y lentamente comencé a reconstruir mi vida. Me uní a un grupo de tejido en mi nueva ciudad, comencé a hacer trabajo voluntario en un asilo de ancianos, redescubrí aficiones que había abandonado cuando me dediqué completamente a ser madre. Era una vida diferente, más pequeña tal vez, pero era mía. No tenía que fingir que me alegraba ver a una nuera que me despreciaba, no tenía que caminar en puntitas alrededor de alguien que consideraba mi presencia una molestia. Un año después, recibí una llamada inesperada. Era Rosa, mi antigua vecina, llorando al teléfono. Carmen, me decía entre sollozos, tienes que saber lo que está pasando. Mi corazón comenzó a latir rápidamente, pensé que algo le había pasado a Daniel. Pero Rosa me contó una historia muy diferente. Patricia había resultado ser exactamente lo que yo había intuido desde el principio, una mujer manipuladora, controladora, que había aislado a Daniel no solo de mí sino de todos sus amigos y familiares. Daniel había perdido el trabajo porque Patricia lo había convencido de dejar su puesto para buscar algo más prestigioso. Habían perdido la casa porque Patricia había insistido en comprar una más cara de la que podían pagar. Daniel había perdido contacto con sus hermanos porque Patricia había causado problemas con cada uno de ellos. En un año, mi hijo se había convertido en un hombre irreconocible, triste, derrotado, aislado de todo lo que una vez había sido importante para él. Anda preguntando por ti por todo el barrio, me decía Rosa, dice que quiere hablar contigo, que necesita encontrarte. Yo escuché todo en silencio, sintiendo como una mezcla de tristeza y satisfacción se agitaba en mi pecho. Tristeza por ver a mi hijo sufrir, satisfacción por saber que la vida me había dado la razón, pero no le dije a Rosa dónde estaba. Todavía no era el momento. 2 años más tarde, la vida me dio una de esas sorpresas que solo pueden entender quienes hemos
vivido lo suficiente como para saber que todo llega a su tiempo. Estaba en el mercado de mi nueva ciudad cuando escuché una voz que hubiera reconocido en cualquier parte del mundo. Era Daniel, mi Daniel, pero un Daniel diferente al que había visto en su boda. Estaba más delgado, tenía ojeras, se veía cansado y derrotado. Estaba hablando por teléfono con alguien, y por su conversación entendí que había venido a la ciudad por trabajo. Me escondí detrás de un puesto de frutas y lo observé durante varios minutos. Seguía siendo mi hijo, pero podía ver el peso de los errores cargando sus hombros, podía ver en sus ojos esa tristeza que conocen los hombres que han perdido todo por tomar las decisiones equivocadas. Cuando colgó el teléfono, se quedó parado ahí por un momento, mirando a su alrededor como si buscara algo que sabía que no iba a encontrar. Fue entonces cuando decidí acercarme. «Hola, Daniel», le dije con la voz más tranquila que pude. «Encontrar». Él se dio la vuelta y por un segundo pensé que se iba a desmayar. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente y trató de abrazarme, pero yo di un paso atrás. Todavía no era tiempo de abrazos. «Mamá», me dijo con una voz quebrada, «te he estado buscando por todas partes». «Ya lo sé», le respondí, «pero yo no estaba lista para que me encontraras». Nos fuimos a un café pequeño que había cerca del mercado y ahí, en una mesa junto a la ventana, mi hijo me contó toda la verdad que yo ya había intuido desde el principio. Patricia lo había manipulado sistemáticamente, había destruido todas sus relaciones importantes, había controlado cada aspecto de su vida hasta convertirlo en una sombra del hombre que había sido. «Tenías razón sobre todo», me dijo llorando como no lo había visto llorar desde que era niño. «Perdóname, mamá, perdóname por haber elegido sus mentiras sobre tu amor». Yo lo escuché en silencio, sin interrumpirlo, dejando que se desahogara de todo lo que había llevado cargando durante esos años terribles. Cuando terminó de hablar, le pregunté, «¿Ya te divorciaste de ella?» «Sí», me respondió, «hace 6 meses». Se quedó con casi todo, pero no me importa. Lo único que me importa es recuperarte a ti. ¿Te imaginas escuchar a tu hijo pedir perdón por haberte elegido a ti sobre una mujer que lo manipuló y lo destruyó? Pero yo había aprendido algo muy importante durante esos años de ausencia. Había aprendido a amarme a mí misma tanto como había amado a mis hijos. Había aprendido que el perdón no significa regresar a ser la misma persona que fuimos antes de que nos lastimaran. Había aprendido que una madre puede amar profundamente a un hijo y al mismo tiempo protegerse de su capacidad de hacerle daño. «Daniel», le dije tomando sus manos entre las mías, «te perdono porque te amo, pero las cosas no pueden volver a ser como antes». Él me miró con esa expresión de esperanza y terror que ponen los niños cuando saben que han hecho algo muy malo, pero todavía esperan que el amor los salve. «Tú tomaste una decisión hace 3 años», continué, «elegiste humillarme, elegiste permitir que alguien me tratara con desprecio en público, elegiste su versión retorcida del amor sobre el amor incondicional que yo te había dado toda la vida, punto». «Pero mamá», me interrumpió, «yo estaba confundido, ella me manipuló, no sabía lo que hacía». «Hijo mío», le dije con toda la ternura que cabía en mi corazón, «ser manipulado es una cosa, permitir que humillen a tu madre es otra completamente diferente. Tú no estabas tan confundido como para no saber que lo que Patricia me hizo estaba mal. Simplemente decidiste que era más fácil permitirlo que defenderte». Vi cómo la verdad de mis palabras lo golpeó como una bofetada. Porque a veces la verdad duele más que todas las mentiras juntas, pero es la única manera de limpiar las heridas para que puedan sanar correctamente. «¿Eso significa que no me perdonas?», me preguntó con la voz de un niño asustado. «¿Te perdono?», le repetí, «pero perdonar no significa olvidar». 1 año después de nuestro reencuentro, Daniel me trajo una carta que había escrito para mí. En esa carta, me pedía perdón de nuevo, pero esta vez era diferente. No era el perdón desesperado de alguien que quiere que las cosas vuelvan a ser como antes. Era el perdón reflexivo de alguien que había entendido realmente la magnitud de su error y las consecuencias de sus acciones. «Mamá», decía la carta, «he pasado estos meses tratando de entender cómo pude haber sido tan ciego, tan egoísta, tan cruel contigo. La terapia me ha ayudado a ver que no fue solo Patricia quien me manipuló. Yo permití que me manipulara porque era más cómodo culpar a alguien más de mis decisiones que asumir la responsabilidad de mis actos. Permití que te humillara porque en el fondo pensé que tu amor era tan incondicional que siempre estarías ahí sin importar cómo te tratara, punto. Ahora entiendo», continuaba la carta, «que el amor incondicional no significa amor sin consecuencias. Entiendo que merecías que te defendiera, que te respetara,
que valorara todos los sacrificios que habías hecho por mí. Entiendo que cuando elegí permitir que Patricia te tratara mal, no solo la elegí a ella sobre ti. Elegí la cobardía sobre la valentía, elegí la comodidad sobre la lealtad, elegí mi bienestar momentáneo sobre décadas de tu amor. Cuando terminé de leer esa carta, lloré por primera vez desde nuestro reencuentro. Pero no fueron lágrimas de tristeza. Fueron lágrimas de alivio, de satisfacción, de una madre que finalmente había escuchado a su hijo reconocer no solo el error, sino la naturaleza profunda de ese error. ¿Te imaginas el alivio de escuchar a tu hijo entender finalmente lo que realmente había hecho? Si no te has suscrito todavía, hazlo ahora, porque esta historia está llegando a su parte más importante y no te la puedes perder. 2 años después de nuestro reencuentro, Daniel conoció a Ana, una mujer completamente diferente a Patricia. Ana era maestra de escuela, tranquila, respetuosa, genuinamente interesada en conocer a la familia de Daniel. Cuando Daniel me la presentó, pude ver inmediatamente la diferencia. Ana no veía en mí una amenaza o una competencia. Me veía como la madre del hombre que amaba, como alguien importante en su historia, como alguien cuya bendición y respeto genuinamente deseaba ganarse. La primera vez que Ana vino a mi casa, se ofreció a ayudarme en la cocina. Mientras pelábamos papas para la cena, me dijo algo que nunca olvidaré: Doña Carmen, Daniel me ha contado todo lo que pasó con su primera esposa. Quiero que sepa que yo entiendo que usted tiene razones para ser cautelosa conmigo. No le pido que confíe en mí inmediatamente, solo le pido la oportunidad de demostrarle que no todas somos iguales. Esa noche, mientras veía a Daniel y Ana ayudándome a lavar los platos, riéndose de algo que Ana había contado sobre sus estudiantes, sintiendo cómo la conversación fluía naturalmente entre los tres, me di cuenta de que estaba presenciando algo que nunca pensé que volvería a ver: a mi hijo en una relación sana, con una mujer que lo complementaba en lugar de controlarlo, que sumaba a nuestra familia en lugar de dividirla. Pero la verdadera prueba llegó 6 meses después, cuando Daniel y Ana decidieron casarse. Daniel vino solo a contármelo, y pude ver en sus ojos la preocupación de que yo rechazara la invitación por los recuerdos dolorosos de su primera boda. Mamá, me dijo tomando mis manos, sé que pedirte que vengas a otra boda mía es mucho, después de lo que pasó la última vez. Pero esta vez será diferente. Esta vez tú estarás ahí no por obligación o por lástima, sino porque eres una parte importante de mi vida y Ana quiere que seas una parte importante de la suya también. Punto. Esta vez, continuó, si alguien, quien sea, te falta al respeto, no me voy a quedar callado. Esta vez voy a defender el amor que me has dado, voy a honrar los sacrificios que has hecho por mí, voy a demostrar que he aprendido a ser el hombre que tú me enseñaste a ser. La boda de Daniel y Ana fue todo lo contrario a la primera boda de Daniel. Fue pequeña, íntima, llena de personas que realmente los amaban. Ana me había pedido que la ayudara a elegir las flores, que opinara sobre el menú, que fuera parte de los preparativos no como una obligación sino como una colaboración entre mujeres que compartían el amor por el mismo hombre. El día de la ceremonia, Ana me regaló un ramo de margaritas pequeño, como el que llevan las madrinas, y me dijo: gracias por criar al hombre del que me enamoré. Gracias por enseñarle valores que la vida se encargó de recordarle. Gracias por darle una segunda oportunidad de ser el hijo que siempre fue en su corazón. Durante la recepción, Daniel se acercó a mí y me pidió que bailáramos. Mientras danzábamos al ritmo de una canción que había sido la favorita de su padre, me dijo al oído: gracias por no rendirte conmigo, mamá. Gracias por amarme lo suficiente como para dejarme ir cuando necesitaba aprender. Gracias por amarme lo suficiente como para darme una segunda oportunidad cuando finalmente entendí. Esa noche, manejando de regreso a mi casa después de una boda donde había sido honrada, respetada y amada, me di cuenta de que había vivido una de las lecciones más importantes de mi vida. Había aprendido que a veces el amor más grande que podemos darles a nuestros hijos no es la tolerancia infinita, sino la dignidad suficiente para alejarnos cuando nos faltan al respeto. Había aprendido que enseñarles a nuestros hijos que nuestro amor tiene límites no es desamor, es enseñarles el valor del respeto y la reciprocidad. Había aprendido que una madre puede amar profundamente a un hijo y al mismo tiempo exigir ser tratada con la dignidad que merece. Había aprendido que perdonar no significa olvidar, y que darle una segunda oportunidad a alguien no significa volver a ser la misma persona vulnerable que fuimos antes de que nos lastimaran. Ahora, 3 años después de esa segunda boda, tengo una relación hermosa con mi hijo y con mi nuera. Daniel viene a visitarme cada 2 semanas, siempre trayendo algo especial, siempre interesado en mi vida, siempre tratándome con el respeto y el cariño que había perdido durante su primer matrimonio. Ana y yo hemos desarrollado una amistad
genuina, basada en el respeto mutuo y en el amor compartido por Daniel. El mes pasado me dieron la noticia más hermosa: voy a ser abuela de nuevo. Ana está embarazada y me han pedido que sea yo quien elija el nombre del bebé si es niña. Queremos que sepa, me dijo Ana con los ojos brillantes, que este bebé va a crecer conociendo la historia de su abuela, va a crecer sabiendo que el amor verdadero a veces requiere valentía, que a veces tenemos que alejarnos de las personas que amamos para enseñarles a valorarnos. ¿Te imaginas la satisfacción de saber que tu historia de dolor se convirtió en una lección de amor propio para las próximas generaciones? Y aquí estoy yo, contándote esta historia junto al fuego, sintiendo como el calor de las llamas me abraza igual que me abraza la satisfacción de haber tomado las decisiones correctas en los momentos más difíciles de mi vida. Porque al final, mijito, la vida me enseñó que no hay amor más poderoso que el amor que se respeta a sí mismo, que no hay relación más sólida que la que se construye sobre la base del respeto mutuo, que no hay segunda oportunidad más valiosa que la que se gana con acciones y no solo con palabras. Si Patricia pudiera vernos ahora, estoy segura de que no entendería nada. No entendería cómo una mujer a la que trató de humillar y alejar terminó siendo más fuerte, más respetada y más amada que antes. No entendería cómo su crueldad, en lugar de destruirme, me enseñó a valorarme. No entendería cómo su manipulación, en lugar de alejarme de mi hijo para siempre, nos ayudó a construir una relación más madura y más sólida, porque hay algo que las personas como Patricia nunca entienden, que el amor genuino no se destruye con traición, se purifica. Que las madres fuertes no se rompen con la ingratitud, se fortalecen. Que el respeto hacia uno mismo no es egoísmo, es la base de todas las relaciones sanas. Ahora, cada vez que veo a una madre joven luchando con una nuera difícil, cada vez que escucho a una mujer de mi edad quejarse de que sus hijos no la valoran, le cuento mi historia. Le digo que a veces el amor más grande que podemos darles a nuestros hijos es enseñarles que somos seres humanos dignos de respeto, no solo madres dispuestas a tolerar cualquier cosa por mantener la paz. Le digo que está bien alejarse cuando nos faltan al respeto, que está bien poner límites, que está bien exigir ser tratadas con la dignidad que merecemos. Porque cuando toleramos el irrespeto, no solo nos dañamos a nosotras mismas, también les enseñamos a nuestros hijos que está bien tratar mal a las personas que los aman. La semana pasada, una joven madre me buscó después de escuchar mi historia en el grupo de la iglesia. Tenía lágrimas en los ojos cuando me contó que su hijo de 25 años y su novia la trataban exactamente como Patricia me había tratado a mí. ¿De verdad cree que debería alejarme?, me preguntó con esa voz quebrada que reconozco. Porque yo también la tuve una vez. Mijita, le dije tomando sus manos entre las mías, no se trata de alejarse por venganza. Se trata de alejarse por amor propio. Se trata de enseñarles que el amor genuino merece respeto genuino, y es que esa es la lección más importante que aprendí en toda esta experiencia, que el amor sin respeto no es amor, es dependencia. Que la tolerancia sin límites no es virtud, es debilidad. Que perdonar sin exigir cambios no es generosidad, es complicidad en nuestra propia humillación. Ahora que mi historia está llegando a su fin, que ya te he contado todo lo que tenía que contar, quiero dejarte con la reflexión más importante: no importa cuántos años tengas, no importa cuánto ames a alguien, nunca es demasiado tarde para aprender a valorarte, para exigir respeto, para alejarte de las personas que no reconocen tu valor. Yo tenía 70 años cuando aprendí esa lección, cuando decidí que merecía mejor trato del que estaba recibiendo. Tú puedes aprender esa lección a cualquier edad, en cualquier momento de tu vida en el que sientas que están pisoteando tu dignidad. No te vayas sin suscribirte, porque las historias de esta vieja tienen mucho más que enseñar sobre la vida. El amor y el respeto propio. El fuego se está apagando y ya es hora de que termine esta historia. Pero antes quiero decirte algo más. La próxima semana mi nieto me va a acompañar a grabar otra historia, la historia de cómo conocí a su abuelo. En un baile donde yo no quería estar, y como a veces las mejores cosas de la vida llegan cuando menos las esperamos. Así que no te pierdas esa historia, porque tiene tanto amor, tanta pasión y tanta sabiduría como esta que acabas de escuchar. Y recuerda, mijito, que no importa lo que te digan, no importa quién trate de hacerte sentir menos, tú vales mucho. Mereces respeto, mereces amor genuino. Y si alguien no puede darte eso, entonces no merece estar en tu vida, así sea tu propio hijo, porque al final, lo único que realmente tenemos en esta vida es nuestra dignidad. Y esa nadie te la puede quitar a menos que tú se la entregues. Que Dios te bendiga, que tengas una noche llena de sueños hermosos, y que mañana despiertes sabiendo que vales mucho más de lo que cualquier persona cruel podría hacerte creer. Hasta la próxima, mi querido oyente. Hasta la próxima historia junto al fuego.